La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Cristo cambió la ley. Vamos a estudiar Daniel 7 en relación a la profecía donde intentarán cambiar la ley. Entonces vamos a mirar el contexto. Está hablando de las 4 bestias que miró Daniel. Entonces, en el 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Pausa. Simbólicamente, hermanos, simbólicamente podemos ver que la bestia en realidad fue simbólicamente el ejército romano. Pero ese es en la carne. Espiritualmente, la verdadera bestia fueron los fariseos, los escribas y los fariseos que desmenuzaban. Entonces, fíjense bien. Aquí está profetizando Daniel acerca de la bestia. Acuérdense, Pablo siempre está hablando de lo que es sombra y figura. Dios nos muestra las cosas celestiales carnalmente. Ok, les voy a leer algunos versículos en relación a eso. Pero tenemos que entender algo, hermanos. Cuando se habla de la palabra de Dios, siempre es de las cosas celestiales. Ahora, eso aplica también para vivirlas carnalmente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conciencia de eso. Entonces, aquí esta bestia, si ustedes se fijan, en realidad, Roma no quiso cambiar la ley. Los romanos no quisieron cambiar la ley. Fueron los fariseos que nunca entendieron la ley. De hecho, Pablo menciona que las personas que leen el Antiguo Testamento no lo entienden. Dice, tienen todavía el velo, pero cuando se conviertan al Evangelio, el velo les será quitado. La iglesia está llena de cristianos que no entienden el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, por no entender el Antiguo Testamento, pues no entran. O sea, no han creído al Evangelio. Y por no haber creído al Evangelio, no entienden estas profecías. Estas profecías ya se cumplieron. Fíjense, es la 4ª bestia. Habla de 4 bestias. Esta, de hecho, Jesús les dice, ustedes no dejan entrar, ni entran en el reino de los cielos, ni dejan entrar a nadie, porque eran como bestias. Entonces, fíjense bien, cuando estemos leyendo esto, acuérdense siempre de los fariseos. Un caso típico, ahorita estamos a noviembre 13 del 23. Típico fariseo que predican la ley, que quieren gobernar el mundo, lo que está pasando ahorita en Israel, en la tierra de Israel. Jamás viene, mata a muchas personas. ¿Por qué? Porque son fariseos. Esa es la bestia también que devora. O sea, siempre va a haber reinos que van a querer gobernar. Pero en relación a entrar en el reino de Dios, la única forma de entrar en el reino de Dios es creyendo el Evangelio. Entonces, fíjense. Y veía yo que asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Si habla de 10 reinos, habla de 10 reyes también, en el Apocalipsis menciona eso. Eso ya está en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que usualmente, cómo Satanás engaña a la gente? Lo típico, los 10 mandamientos.
carnales. ¿Por qué? Porque ni siquiera entienden que los mandamientos son espirituales y ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Entonces, fíjense, este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Quiénes fueron los que recibieron el reino? Comenzando con los apóstoles, hermanos. Comenzando con los apóstoles. Entonces, ¿quién es el anciano de días? Es nuestro Padre Dios, su Santo Espíritu en Cristo Jesús. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, comenzando con los fariseos, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quiénes fueron los que pelearon con Cristo? No fueron los romanos, fueron los escribas y fariseos hipócritas. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Vayan y vean los hechos de los apóstoles. Y fíjense, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Yo les he dicho que simbólicamente nosotros vivimos 7 días. En los primeros 3 días y medio andamos en el mundo. Ya a mediados del cuarto día, ya es donde comenzamos a simbólicamente escuchar la palabra de Dios. Vivimos el cuarto día. Entre el cuarto día, el quinto día y el sexto día, eventualmente tenemos que dar fruto. Tenemos que creer, tenemos que amar. En el sexto es cuando Dios hace, se puede decir, juicio para dar fruto. Entonces, si nosotros tenemos entendimiento, entramos en el séptimo día descansando en Cristo Jesús. Ya estamos viviendo. Los que creen en Cristo Jesús y ya están dando fruto, el fruto es precisamente entrar en el descanso de Cristo Jesús. Ya estamos en el séptimo día. Las personas que no dan fruto, y el primer fruto es el de fe, creer, cuando no creen el Evangelio, eventualmente viene Jesús a visitar, quiere comer, y si no come, si la persona no le da comida, si la persona no está amando, si la persona no ha creído, si la persona anda como fariseo condenando a todo mundo, entonces Jesús hace juicio y recibe la marca de la bestia. La marca de la bestia es la incredulidad. A esas personas que tienen la marca de la bestia hay un castigo. ¿Y cuál es el castigo? No pueden entrar en el reino de Dios. Ya fueron castigados. Nunca más des fruto en esta vida. Ya cuando Jesús vino, quiso comer y las personas prefirieron no perdonar, no amar. Dicen creer,
Yo creo en Jesús. ¿O tú crees en Jesús? ¿O que obedece a Jesús? Perdona. Oh, no, yo no perdono. Yo me voy a vengar. Eso no es fe, hermano. Entonces viene Jesús a la hora que menos espera, quiere comer y dice, nunca más disfruto. Entonces esas personas, hermanos, cuando ya Jesús vino y no le dieron de comer, es imposible que nosotros podamos convertirlas. Es imposible. ¿Por qué? Porque ya Jesús hizo juicio en esas personas. Entonces, fíjense bien. Se sentará el juez, le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos, del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Jesús ya es juez de los vivos y de los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que no tienen a Jesús. Hay muertos espirituales. Antes de llegar a Cristo, todos venimos de ahí, pero una vez que conocemos el Evangelio, morimos y resucitamos juntamente con Cristo Jesús, y ya una vez que resucitamos con Cristo Jesús, vamos a dar fruto. Y tenemos que estar despiertos, oren en todo momento. ¿Por qué? Porque Jesús viene a nuestras vidas, pero viene con recompensa, hermanos. Jesús es el príncipe de paz. Jesús nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso es Dios, eso es Jesús, eso está disponible para nosotros. Cuando Jesús viene, quiere darnos eso. Pero si nosotros no tenemos fe, no estamos amando, no queremos, elegimos no amar, no perdonar, entonces cuando viene Jesús dice, hágase como tú quieras, nunca más disfruto. Y esa persona, el resto que le queda de la vida, va a sufrir. ¿Por qué? Porque recibió la marca de la bestia. Recibió la marca de la bestia. La bestia, hermanos, yo les he dicho, hay dos bestias, sobre todo en este mundo. El ateísmo y el fariseísmo. La cuarta bestia es el que te engaña en relación al Evangelio. Eso pasó en tiempo de Jesús. Está escrito en el libro en la carta a los Gálatas. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Vinieron las bestias y engañaron a los Gálatas. Les enseñaron un evangelio diferente, que es lo que está escrito Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24 en relación al reino de Dios, en relación a la doctrina del reino de Dios. Jesús dijo, no se dejen engañar por esta bestia. No se dejen engañar. Entonces, ¿cómo entendían la ley los fariseos? ¿Cómo la entendieron? En el libro de Levítico está escrito, obviamente están los 10 mandamientos. En el libro de Levítico dice, si una persona los encuentra en adulterio, tienen que apedrearlos hasta la muerte. ¿Qué era apedrearlos hasta la muerte? Predicarles los 10 mandamientos, sobre todo para que dejara el adulterio ¿Y quién lo tenía que hacer? Toda la congregación. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando le trajeron a la mujer adúltera? Esa es la verdadera ley. La verdadera ley, a una mujer le encontraron en adulterio. Maestro, rabino, ¿qué hacemos con esta mujer? Cristo cumplió la ley.
lo que era sombra y figura, pero también la celestial. Jesús escribió en el suelo los mandamientos de una piedra. Se levanta y le dice a los que estaban ahí ya con piedras literales: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Cristo ya lo había hecho. Jesús se vuelve a hincar y sigue escribiendo los mandamientos. Ellos acusados en su conciencia, porque cuando Jesús estaba escribiendo los mandamientos, ellos mismos estaban recibiendo en su conciencia sus pecados. Jesús tiene ese poder. Nosotros lo tenemos también. Cristo nos lo dio. Entonces, ellos, acusados por el Espíritu Santo, acusados por los ángeles, trayendo a la memoria sus pecados, comenzando con los más viejos, se fueron yendo. ¿Quiénes hacían eso? Los fariseos mataban a pedradas a los adúlteros. Todavía hay fariseos que matan a pedradas a las mujeres adúlteras. Todavía hay fariseos que matan a los homosexuales a pedradas. Entonces fíjense bien, Daniel dice que iban a querer cambiar la ley. Lucas 16, 16 y 17. La ley y los profetas eran o fueron hasta Juan. Eran hasta Juan, desde Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él, en el reino de Dios. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Jesús cumplió toda la ley a la perfección. Toda la ley. Mateo lo escribe así. Mateo 5:18. Porque hablando Jesús, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús vino a hacer cielos nuevos, tierra nueva. Cielos nuevos, tierra nueva. Jesús hizo eso ya. Entonces fíjense en Juan 19, del 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, estaba en la cruz, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿En dónde decía? En las escrituras que Jesús tenía que pasar esto, fíjense. Tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esto está escrito en Éxodo 12. La Pascua es Cristo. Cristo mismo sufrió, fue ofrecido. Cristo es la oveja que toda familia debe de comer. Pero debe de ser comido con hierbas amargas. Jesús tomó vinagre, el vinagre es amargo. Eso fue lo que hicieron los profetas también, a Jeremías, a todos los profetas los persiguieron. La palabra de Dios es dulce como dulce como la miel, pero eventualmente esa palabra se hace amarga. ¿Por qué?
porque la gente usualmente no la quiere recibir. Eso es así, hermanos. Entonces, fíjense, todo es simbólico de lo celestial. Entonces, estaba escrito que Jesús iba a sufrir la cruz. Ningún ser humano ha sufrido más que Jesús. Desde que comenzó el día, desde que comenzó en Getsemaní, el tiempo de Satanás, el tiempo que le fue dado a Satanás. O sea, simbólicamente, 3 días y medio. Entonces, fíjense, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, se cumplió todo. Dijo, consumado es. Se cumple todo lo que está escrito desde Génesis hasta Malaquías. Y dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, Jesús le da la potestad a sus apóstoles, tienen la llave del reino de los cielos, no nada más Pedro, hermanos, todos sus discípulos, no nada más Pedro. Yo tengo esa llave. Yo que soy discípulo de Cristo, tengo esa llave para que la gente entre en el reino de los cielos. ¿Cómo entra la gente en el reino de los cielos? Cuando yo les predico el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero también tenemos el poder de echar a las personas en el infierno cuando pelean contra nosotros. Ahora, es el Espíritu de Cristo el que hace eso en nosotros. Viene una persona, pelea contra nosotros, traemos las buenas nuevas de salvación. No es de que a la primera vamos a echar a la gente, la vamos a entregar a Satanás. No, es el Espíritu Santo que obra en nosotros, que algunas veces dice, te voy a entregar a Satanás, para que la demás gente tema, para que vean en realidad que somos testigos de Jehová, testigos de Cristo Jesús. A la gente es bien fácil hablar y a la ligera. Y fíjense, la palabra de Dios dice que de toda palabra que hablan las personas, hay un juicio contra eso. Entonces, fíjense una analogía tomada del matrimonio, ¿ok? En relación a la ley. Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Es analogía. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Por la ley, una mujer se casa con un hombre y le dice, mi amor, a mi viejito, te voy a ser fiel hasta la muerte. Entonces, ahí entran en un pacto. Cuando la mujer se va con Ramón, entonces, ¿qué pasa? Es adúltera. Pero ¿qué pasa si su esposo Panchito se muere? Queda libre de esa ley. Queda libre de esa ley. Esa es la analogía, fíjense bien. Jesús es el marido de la iglesia. Jesús tuvo que morir. Entonces fíjense, para librarnos de la ley mosaica, sobre todo de la ley de los 10 mandamientos. Fíjense bien, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras el marido vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esa es la analogía. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera.
Pero si su marido muere, por ejemplo, David fue adúltero, tuvo sexo con una mujer casada, inclusive salió embarazada. Él pensó que su pecado iba a estar oculto. No, vino el profeta el profeta Natán y le dijo, le habla precisamente con una analogía, con algo que él hizo, pero se lo da con una simbólicamente. Y dice, ese debe de morir. Bueno, ese que tú dices que debe de morir, fuiste tú, ese eres tú. Porque tú tienes muchas mujeres, pero veniste y le quitaste la mujer a Panchito. David trató de ocultar su pecado por lo menos por un año. Dios usó a Natán para decirle su pecado. Eres un adúltero. Ahora, el marido murió. Él lo mandó matar. Ahora, David se arrepintió de su pecado. Señor, perdóname. Vayan y lean y estudien el Salmo 51. Perdóname, Señor. Dios lo perdonó. Y esa mujer con la que adulteró, de ella nació Salomón. Dios no lo maldijo. ¿Por qué? Porque David se arrepintió de todo corazón. Saúl nunca se arrepintió de todo corazón. Él decía que se arrepentía, pero nunca se arrepintió. Por el que no se arrepiente no hay perdón. ¿Por qué? Porque la gente quiere seguir haciendo maldades. David sí se arrepintió. Esa es la diferencia entre Saúl y David. Entonces, si el marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si uniere a otro marido no será adúltera. Así también, ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cuál ley? La de los 10 mandamientos. Para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Se fijan? Tenemos que hacer obras. ¿Cuáles son las obras? Fruto para Dios. ¿Cuál es el fruto del que habla siempre Jesús? Ahí están las bienaventuranzas. Perdonen. El amar, hermanos, sobre todo habla del perdón. Casi siempre para amar va implícito el perdón. Y está en el Padre Nuestro. Señor, enséñanos a orar. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese es fruto. Pero si no perdonamos, no estamos amando. Y si no amamos, no hay fruto. Y si no hay fruto, pasa lo que Jesús vino con la higuera, quiso comer, la higuera tenía hojas, pero no estaba llena de hojas, pero no tenía fruto. ¿Y qué dijo? Nunca más des fruto. Ok. Entonces fíjense cómo lo explica Pablo. Sabemos obviamente que Cristo no cambió la ley. Cristo no cambió la ley. ¿Quiénes fueron los que siempre quisieron cambiar la ley? Los fariseos, los escribas y los intérpretes de la ley. Dice, porque mientras estábamos en la carne, una cosa es estar en la carne y otra cosa es estar en el espíritu. Y somos los dos. A veces andamos en la carne, a veces andamos en el espíritu. Fíjense. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos.
de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, si ya no tenemos en cuenta los 10 mandamientos, ya no hay pecado. O sea, viene alguien y me dice, hey tú, pecador. Sí, yo soy pecador. ¿Qué pasó, Panchito? ¿Qué pasó, Ramón? ¿Tú eres un pecador? Sí, yo soy un pecador. ¿Tú también? ¿Para qué te haces? Entonces, ahora, si me acusa de que yo estoy haciendo algo, ¿de qué me está acusando? A lo mejor porque traigo 3 mujeres y soy predicador. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, puede exhortarme porque no estoy amando. No estoy amando. Ahora, si yo le digo, bueno, pues todos somos pecadores, hombre, ¿qué tiene? Pero ya Cristo murió por nosotros. No soy la luz del mundo, ni luz en la oscuridad. Soy tinieblas. No estoy dando fruto. ¿Cuál es el fruto que debo de dar? Si soy casado, debo de honrar a mi esposa. Si tengo otras mujeres, no estoy honrando a Cristo. Soy un mentiroso. Soy un mentiroso. Hermano, pero yo creo en Cristo. Los demonios también creen y tiemblan. Se trata de dar fruto para Dios. Entonces, fíjense, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, los ángeles de 10, vamos a decir Gabriel. ¿A poco Gabriel te va a decir que te vayas con Ramona? No, hermanos. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos previene, nos conduce a Cristo. Entonces, fíjense, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Claro que no, dice Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Para aquellos que dicen que aquí no está hablando de la ley de los 10 mandamientos, sí está hablando de los 10 mandamientos, porque la codicia es un mandamiento, no codiciarás. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es de los 10 mandamientos. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Fíjense bien, hermanos, esto no es fácil de entender y es muy fácil de entender. Es fácil de entender si le crees a Cristo. No es fácil de entender. O sea, si tú dejas de juzgar a la gente, si tu enfoque es enseñarle siempre a la gente para que no peque, estás tomando el rol de Cristo. Uno solo es el dador de la ley. Entonces, cuando el pastor, porque usualmente somos pastores que enseñan mal, cuando el pastor se la pasa condenando a todo mundo y está tomando el lugar de Cristo, enseña en relación a los 10 mandamientos, la iglesia está llena de pecado. O sea, aquello de lo que el pastor está presumiendo que no hagan, lo más probable es que ese pastor está faltando en lo que está enseñando. Se los voy a poner de una forma simple. ¡Pecadores homosexuales!
y se la pasa condenando a los homosexuales. ¿Qué termina haciendo ese pastor? Termina besuqueándose con Ramón. Eso es así, hermanos. Eso es así. A lo mejor no al principio, porque Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos. Yo he visto presumidos. Yo los he visto. Todos somos presumidos. Yo he visto presumidos. No, eso de meterse con un homosexual, no. Yo recuerdo a un amigo mío, ya cuando menos pensó, ándale. Y me acuerdo pues yo me llevaba con él cuando éramos jovencitos. Y yo le decía, pues no decías que no, pues, y no, se le caía la cara de vergüenza. Es que me agarró borracho, bueno. Eso es así, hermano. Entonces, cuando nos enfocamos en el pecado de la gente, la única forma para que la gente deje de pecar es predicando las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo yo le voy a ir a decir a un borracho que deje de tomar cuando yo soy borracho? Ahora, si Cristo me sacó del alcoholismo, yo no le voy a decir a la gente que son alcohólicos cómo dejar de ser alcohólicos. O sea, si a mí Cristo me sacó del alcoholismo con su testimonio, pues bueno, ¿cómo puedo ayudar a una persona alcohólica para que deje el alcoholismo? Predicándole el evangelio. Muy típico, ¿cómo se le condena a la gente que abortan a sus hijos? ¡Asesinas! ¡Matan a sus hijos! ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio. Porque cuando vas y le dices asesino, asesina a una mujer que aborta a su hijo, te estás convirtiendo en asesino o en asesina tú también. Cristo lo dijo. El que aborrece a su prójimo es un asesino. Si tú aborreces a una mujer que aborta a su hijo, si tú la aborreces, eres un asesino. Eres igual que ella. Entonces, si reconoces que eres asesino, si reconoces que eres pecador, entonces ahí ya estás listo. Señor, perdóname, soy pecador. O sea, qué difícil es hacer eso. Entonces, cuando viene Cristo a tu corazón, te da paz. Te quita aquello que tú no puedes dejar. A lo mejor eres adúltero, dices que yo no puedo, yo amo a Ramona y amo a Josefina y amo... Bueno, ese es un castigo. ¿Cómo dejo eso, hermano? Reconócelo. Padre mío, perdóname porque soy un adúltero. No puedo. Perdóname, Señor. Enfócate en el testimonio de Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús viene. Tú te reconoces pecador, sabes que lo eres. Entonces, Cristo viene y Cristo te da paz. Y Cristo te saca de las cosas que no sabes cómo lidiarlas. Esto aplica para todo tipo de pecado, hermano. Por eso es fácil de entenderlo, pero es imposible de entenderlo. ¿Por qué? Porque mucha gente, inclusive muchos pastores, simplemente porque predican la ley, no entienden que están rechazando el sacrificio de Cristo Jesús y por lo tanto no dan fruto. Por sus frutos los conoceréis. Entonces fíjense, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. En un tiempo Pablo no era fariseo, o sea, no siempre fue fariseo, o sea, en un tiempo él no creía, pero eventualmente le enseñaron, él era fariseo, le enseñaron la ley, ¿y qué dice?
Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Por eso se le llama a este tiempo entre Moisés y Juan el Bautista, se le llama el ministerio de condenación. Eso es lo que hacen los 10 mandamientos, condenar, porque nadie cumplió la ley. Pero la ley se dio para que viniera uno y la cumpliera, Jesús de Nazaret. Entonces fíjense, a él le resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley, fíjense bien, yo nada más les iba a leer este versículo, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual, no codiciarás. Es espiritual. Mas yo soy carnal. Entonces, ¿cómo un carnal puede cumplir una ley espiritual? No puedes. No puedes. Es en la medida que tú quieres dejar el pecado, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Juan el Bautista, por un tiempo la gente en la carne, para mostrarse simbólicamente, los profetas buscaban de Dios y Dios usaba a estos profetas, pero era porque Dios mismo los escogía. A Jeremías le dijo, yo te escogí desde antes de que nacieras. Entonces fíjense, la ley es espiritual. La ley es espiritual. Los intérpretes de la ley y los fariseos eran carnales. Por eso Nicodemo no entendió cuando Jesús dijo es necesario nacer de nuevo. Señor, ¿cómo puede un hombre ya viejo entrar en el vientre de la madre? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Tú eres maestro y no sabes esto. ¿Cómo se podía nacer de nuevo en el Antiguo Testamento? Simplemente recordar lo que Dios hizo por el pueblo de Israel en Egipto. Acordarse de Dios. ¿Qué hizo Dios por el pueblo de Israel? Le dio 10 plagas al ejército, al ejército de Egipto, al pueblo de Egipto, que los tenían sometidos. Y eventualmente los sacó de la esclavitud. Eso es nacer de nuevo. Eventualmente les da los 10 mandamientos. Pero cuando les da la ley, ¿qué tenían que hacer ellos? Acordarse de lo que Dios hizo, cómo lo sacó de Egipto, y por eso les da la ley. ¿Para qué? Para que honraran a ese Dios que los sacó de Egipto y para que amaran a su prójimo. Entonces básicamente les dice, vayan a la tierra de Canaán con los cananitas que son malos, ya la maldad de ellos ha llegado al cielo. ¿Para qué? Para que les prediquen los 10 mandamientos, para que me conozcan a mí, que soy el único Dios verdadero, y para que amen a su prójimo. Nunca lo entendieron. Nunca lo entendieron. Ahora, Dios le dio la tierra al pueblo de Israel desde el río Nilo o desde el Mediterráneo hasta al Éufrates. Dios mostró su poder en el Nilo, convirtiendo el agua en sangre, y hasta el río Éufrates, o sea, en Irak, o sea, en Babilonia,
¿Cómo mostró su poder? ¿Qué no echó Nabucodonosor? Mandó echar Nabucodonosor a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. ¿Qué no echó? ¿No echaron a Daniel en el pozo de los leones y Dios lo salvó? Dios mostró su poder. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? ¿Qué no echaron 3 personas en el horno de fuego? ¿Por qué yo veo 4? ¿Por qué yo veo uno como el Hijo de Dios? Y vayan y léanlo. Vayan y léanlo. Está en Daniel. Si mal no recuerdo, capítulo 2 o 3. Sadrach, Mesach y Abednego. Y Nabucodonosor reconoció: wow, este es el Dios verdadero. Este es el Dios verdadero. Por lo menos por un tiempo creyó. Esa tierra le fue dada. Dios hizo lo que tenía que hacer. Eso ya se cumplió. Ahorita se están peleando por la tierra de Israel, porque muchos judíos piensan que Dios se las dio. La tierra literal es del pueblo, es de Israel. Eso ya se cumplió. Cuando les dijo vayan con los cananitas, era para que les hablaran del único Dios verdadero y para que cumplieran los 10 mandamientos. Eso ya pasó. ¿Ahora qué? Ahora Jesús dice: vayan hasta el último rincón del mundo. Ya no nada más del río Nilo al río Éufrates, o desde el mar hasta el Éufrates, sino a todo el mundo. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros. Se va a predicar este evangelio. Entonces, hermanos, ¿Cristo faltó a la ley? ¿Cristo no guardó el sábado? ¿Por qué? El sábado es figura de Cristo. Guardar el día sábado era acordarse de lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Pensar en eso era guardar el sábado. No tenían que hacer ninguna obra. Tenían que recordar lo que Dios había hecho por ellos. La gente trabaja por la avaricia, por la codicia. ¿Qué dice el Señor? Van a descansar un día. ¿Qué hacían usualmente los israelitas? Tenían a la gente trabajando 7 días a la semana. Por la avaricia, por la codicia. Y por eso Dios se enojaba con ellos. Porque preferían el dinero, el oro, antes que tener misericordia de su prójimo, que los ponían a trabajar 7 días a la semana. Entonces, ¿por qué los judíos no creyeron que Jesús era el Mesías? Porque quebrantó el sábado. Porque Cristo quebrantaba el sábado. Cristo era el sábado, hermanos. Cristo es el sábado. Toda persona que vino y tuvo un encuentro con Cristo: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Eventualmente, ¿qué quieres? Quiero ver, Señor. Quiero ver, porque soy ciego, quiero ver. Y Jesús lo sanó, le dio vista. O sea, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil decirle? Anda, vete, tus pecados te son perdonados, o vete en paz. O sea, ¿qué es más fácil? Entra al reino de Dios. Descansa en mí. ¿Y cómo entró al reino de Dios? El que recibió la vista. ¿Qué hace una persona cuando recibe la vista por no ver? Brincar de júbilo. ¿Qué hace una persona que no puede caminar? Y Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda.
Una persona que no puede caminar, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a correr, no va a caminar, va a correr de alegría. Eso es entrar en el reino de Dios, hermanos. El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, Cristo no cambió la ley. ¿Quién cambió la ley? Los fariseos intentaron cambiar la ley. Eso se cumplió. Mucha gente lo sigue haciendo. Mucha gente quiere cambiar la ley. Tienen que guardar el sábado, pecadores. O hay gente que dice, tienen que guardar el domingo. No se hagan esclavos de los hombres. Somos libres. Cristo quiere que andemos libres. Ya no se hagan esclavos de los hombres. Ahora, ¿pero qué pasa si alguien guarda el sábado o el domingo? Bueno, Pablo les llama débiles en la fe. ¿Qué hace? ¿Los vas a condenar? No. El que guarda el sábado o el domingo, lo hace para Dios. Y yo no lo guardo. Yo no guardo días. Yo tengo años descansando en Cristo. Yo descanso en Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor. Yo tengo años descansando en Jesús. Entonces, ¿qué pasa si yo me lo voy a pasar? ¡Ay, tengo que ir a la iglesia! ¡Me tengo que congregar! ¡Tengo que! Porque si no, hermanos, no se hagan esclavos de los hombres. Tú puedes descansar en Jesús en el baño mientras haces pipí o popó. Tú puedes descansar en Jesús mientras te bañas. Tú puedes descansar en Jesús mientras vas caminando. Tú puedes descansar en Jesús mientras haces ejercicio. Tú puedes descansar en Jesús cuando vas manejando. Tú puedes descansar en Jesús cuando estás trabajando, mientras no tengas que estar. Tú puedes hacer eso. Tú puedes entrar en el reino de Dios ya, ahorita. Entonces, Cristo, por eso no creyeron en Jesús, que era el Mesías, porque Él quebrantaba el sábado. Ahora, fíjense lo que dice Pablo acerca de la ley. ¿Quién es el de la ley? Es Satanás. ¿Quién es el que está siempre ahí? ¡Mira mira aquel! Satanás fue expulsado. ¿Por qué? Porque él era el que siempre andaba acusando. Mira Panchita, mira Ramón, mira mira aquel. Pero si ya no tenemos ley, entonces ¿por qué me hablas de pecado si ya no estoy bajo la ley? Si ya no estoy bajo la ley, entonces tengo fruto. Pero siempre, fíjense cómo lo dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en nosotros, hermanos, es un espíritu, es una entidad, es un ente. ¿Puede Satanás obrar en nosotros? Sí. Sí. Por eso tenemos que estar despiertos. Pablo, apóstol de Cristo, pecaba. Fíjense, aquí dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Le dice Bernabé, Pablo, pues vamos para acá, para este lado. Dice, ok, dice, pero tu sobrino no va a ir.
Marcos. No, ¿cómo no, Pablito? Sí. Mi sobrino va a ir con nosotros. No, no, dice, es muy cobarde. Todavía no está listo. Este chavito, no está listo. No, pues, Pablo, no te pongas en ese plan. No, yo no lo llevo. Yo no voy con él. ¿Y qué hizo Bernabé con Marcos? Se fueron por otro lado. Pablo no quiso. ¿Por qué? Ahora, ¿quién le dijo? A Pablo. Pablo, no estás obrando bien. ¿Por qué desprecias a Marcos? Es un jovencito. No, no está listo. Pero Pablitos, o sea, no digas que tú eres muy valiente. Ay, Señor, perdóneme. Y si ustedes leen las cartas, ahí se van a dar cuenta que eventualmente pues se reconciliaron. Estos son los pecados de Pablo. ¡Ven acá, Pedro! ¡Hipócrita! Le puso una barrida a Pedro ahí porque dice, porque eso era un hipócrita. Dice, primero andas ahí comiendo con todos y cuando llegan los judaizantes, ay, andas ahí como si fueras muy judío, hipócrita. Y lo regañó. ¿Qué dice Pablo? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, miserable de mí. Pero ¿quién lo hizo? No fue Pablo, hermano. No fue Pablo. Les voy a dar otro ejemplo. Está Jesús con sus discípulos en la última cena, lo que se conoce como la última cena, cuando hace el nuevo pacto de que ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Les dice, todos me van a negar. Dice, todos dijeron, no, Señor, aunque me maten, yo no te voy a negar. Y le dice a Pedro, Pedro, hoy mismo me vas a negar. 3 veces me vas a negar. Antes de que amanezca, 3 veces. Antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Aunque me maten, Señor. Ok. Resulta que llegan por Jesús. Pedro, que era valiente, era macho, saca la espada, le corta la oreja a uno y Jesús le dice, guarda eso. El que a espada vive, a espada morirá. Los que predican los 10 mandamientos viven a espada. Bueno, a espada vive. O sea, fíjense bien, hermanos. Los que predican los 10 mandamientos y le quitan el lugar a Cristo, terminan siendo codiciosos, adúlteros. O sea, los mismos pecados que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque está negando a Cristo. Entonces, si no tienen a Cristo, son carnales, no son espirituales, son carnales. Esos mismos que predican los 10 mandamientos, para que la gente ya no los cometa, ellos mismos los cometen, eventualmente, si no se arrepienten. ¿Y qué es arrepentirse? Reconocer que Jesús nos limpia de todo pecado, para ya no cometerlos. Entonces fíjense bien, porque no hago el bien que quiero, otra vez, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Yo todavía me enojo, hermanos. ¿Ustedes todavía se enojan o ya no? Yo todavía me enojo. No quiero enojarme, pero todavía me enojo. A veces yo quisiera no hablar a destiempo y todavía a veces hablo a destiempo. Carnalmente. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Este es Pablo hablando. Este es Pablo escribiendo a los romanos. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Fíjense, el Espíritu Santo como obra me está diciendo, termina lo que hablaste de Pedro. Ok, perdóneme, Señor. Pedro se le olvidó que apenas un tiempo atrás le dijo, aunque me maten, alza tu espada, Pedro. Bueno, ahí va siguiéndolo eventualmente. Uno de ellos que andaba por ahí era Nicodemo. Juan era amigo de Nicodemo. Juan pudo entrar con Nicodemo. A través de Nicodemo y de Juan pudo Pedro eventualmente entrar acá donde andaban, donde lo estaban de alguna forma juzgando a Jesús. Entonces dice, oye, dice una mujer, tú eres uno de ellos. Y Pedro lo negó. Pedro lo negó. Lo niega una segunda vez y lo niega una tercera vez. Todos negamos a Cristo, hermanos. ¿Cuándo? Cuando hacemos el mal. Ahora, fíjense bien. Dice Jesús, Pedro, yo he orado por ti. Yo he orado por ti. Satanás te va a zarandear. ¿Cómo lo zarandeó Satanás? ¿Te crees muy machito, Pedro? A ver si es cierto. Lo zarandeó, lo negó. Dice, yo oré por ti, he rogado. Entonces, cuando regreses, ¿cómo que cuando regreses? No fue Pedro el que negó a Jesús, hermanos. Fue el pecado morando en Pedro, negando a Jesús. Esto es lo que está diciendo Pablo. Yo simplemente les estoy dando otro contexto. Cuando tú regreses, Pedro, o sea, el Pedro, el que amaba a Jesús, ese es el que le dice, cuando regreses, ve y afirma a tus hermanos en Cristo Jesús. Entonces, cuando pecamos, es el pecado en nosotros, no nosotros. Pero es necesario que estemos nosotros, porque si el pecado siempre está en nosotros, entonces ya nos vencieron el enemigo. Y yo voy a terminar con Hebreos capítulo 10 para que vean, aquí está bien explicado acerca de la ley. Cristo no vino a cambiar la ley, Él vino a cumplir la ley y la ley fue magnificada. Pero fíjense cómo es. Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Jesús. Estaba la sombra y figura, Jesús es el sacerdote en el templo, o sea, en el cielo mismo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote, en la ley, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sumo sacerdote tenía que hacer sus propios sacrificios por sus mismos pecados y algunas veces no fueron aceptos, cayeron muertos. Entonces dice Pablo, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Aquí sí abarca no solamente los 10 mandamientos, sino otras, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira,
haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hay un modelo, hay una figura. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio de la reconciliación. Cuanto es mediador de un mejor pacto. Deuteronomio 28. Si cumple los 10 mandamientos, bendito serás tú y hasta 1000 generaciones. Pero si no los cumples, maldito serás tú, tus hijos, tus nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Ese es el pacto, antiguo pacto. Pero Jesús estableció un nuevo pacto. Este es mi cuerpo, cómanlo, esta es mi sangre, bébanla. Así de simple. Acepten el regalo de Dios. Yo les limpio sus pecados. Eso es beber la sangre. ¿Qué es comer su cuerpo? Amen a sus hermanos. Amen a su prójimo. Así es como comemos el cuerpo de Cristo, amándonos unos a otros. Pero también amando, llevando, siendo luz en la oscuridad, amando a aquellos que nos tratan mal. Si tú eres cristiano y nadie te trata mal, tú no eres cristiano. Porque para ser cristiano, Satanás te va a perseguir. Y van a comenzar con tu familia. Tu familia, tus amigos, tus vecinos. No estoy diciendo que todos, ¿ok? No estoy diciendo que todos. Pero, y entre tus amigos, y entre tus hermanos, y entre tus vecinos va a haber hermanos creyentes, ¿ok? Entonces, si nadie te persigue, pues ya eres de Satanás, ya, o sea, eres esclavo de Satanás, o sea, ¿por qué? Porque pues ya le perteneces. Pero si tú eres de Cristo, te van a tratar mal injustamente, eso que no te venga de sorpresa. Dice, porque si aquel primero pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para hacer el segundo. Y se va a lo que escribieron los profetas, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor. Jeremías 31, donde está profetizado el nuevo pacto, también está en Ezequiel. En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el Sinaí, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré el Espíritu Santo, para que se entienda, el Espíritu Santo. Y seré a ellos por Dios. A través del Espíritu Santo, Jesús dijo, danos una señal que eres el Mesías. Derriben ese templo y yo lo reconstruyo en 3 días. Estaba hablando del Espíritu Santo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Esto apenas está pasando en parte. En parte le conocemos, en parte profetizamos. ¿Quién te enseña a ti? Si ya eres guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Pero si eres guiado por el Espíritu Santo, no puedes decir, yo ya no necesito a nadie. Pablo dice, somos un solo cuerpo. Tú no puedes decir, no necesito de él, no necesito el ojo, no necesito la mano, no necesito un dedo. No, somos un solo cuerpo. Hay pastores, hay maestros. O sea, el cuerpo está lleno de sirvientes. Al que se le da más gloria es al pastor y al maestro. Pero no, hermanos, todos somos el miembro de Dios. A unos se les da más honor que a otros, dice Pablo. Pero todos, para Dios todos somos iguales. Porque seré propicio, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y nunca más
al decir nuevo pacto ha dado viejo por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, hermanos, Cristo no cambió la ley. Cristo cumplió la ley. La ley fue exaltada. Ahora, la ley está en nuestra mente y en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, si tú no escuchas al Espíritu Santo, tú eres carnal. Eres carnal todavía. Pero si tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo sabes si eres guiado por el Espíritu Santo? Por ejemplo, tú haces algo que no deberías de hacer. La carne hizo eso. Pero y luego te sientes mal. Tú dices, ay, ¿para qué le hablé así a Panchito? Y tú dices, perdóname, Señor, porque le hablé mal a Panchito. Ese es el Espíritu Santo redarguyéndote de pecado. Y te arrepientes. Y tú oras por Panchito, al que le hablaste mal. ¿Y qué vas a hacer? Le vas a pedir disculpas si lo ofendiste. Pero ya es el Espíritu Santo el que te conduce a hacer eso. Si tú ofendes a alguien, y tú sientes en tu corazón, en tu mente, que le debes de pedir perdón o algo, y no lo haces, estás entristeciendo al Espíritu Santo. Ahora, cuando tú haces algo que para ciertas personas no parece que sea malo, y no te sientes mal, si el Espíritu Santo no te dice nada, no te sientes mal, pues no tienes de qué andar pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque en todo caso, a lo mejor Dios te usó para redarguir a alguna persona que anda caminando orgullosamente. Orgullosamente. A los orgullosos hay que taparles la boca con el Evangelio. Con el Evangelio. Todos somos orgullosos porque todos todavía vivimos en la carne, pero debemos de hacer morir las obras de la carne. Entonces dice, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlas de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Jesús siempre decía 2 veces lo mismo. De cierto les digo. Entonces, no se dejen engañar. Hay personas que todavía quieren cambiar la ley. Nosotros vivimos bajo la ley del Espíritu Santo, sobre la ley del Espíritu Santo. Y si tú vives bajo la ley del Espíritu Santo, fíjate lo que te acontece. ¿Ok? Romanos 8. Romanos 8, comenzando desde el 1. Ándale pues, siempre que estoy usando la computadora y estoy predicando siempre, por alguna razón a veces se me congela o algo. Esto no pasa, solo me pasa
cuando estoy haciendo estudios. Típico, a veces se me olvida eso de que, fíjense bien hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros aún en las cosas más insignificantes. De verdad se los digo. Fíjense lo que quiere decir ser guiados por el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, si somos guiados por el Espíritu, ya estás dando fruto y no hay ninguna condenación. Y Dios te saca de la drogadicción, del adulterio, de la pornografía, de lo que seas esclavo. Cristo te saca de eso, de una forma sobrenatural. Sobrenatural. No es no es porque tú te propongas. No. Dios te lo quita de una forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces si el Espíritu Santo te dice, no le hables así a cierta persona, no hagas esto o haz esto. Por ejemplo, y con esto termino, el sábado viernes o sábado estaba yo aquí y escucho al Espíritu Santo me dice, ve a tal lugar, busca esta persona o una persona, yo no sabía qué persona era, y llévale dinero, una cantidad de dinero. Bueno, pues yo agarré, me dice mi hijo, ¿a dónde vas? Porque usualmente nunca salgo. Le digo, recibí algo del Señor, ahorita vengo. Ok, él ya sabe. Entonces me fui, agarré el dinero, me fui primero a un lugar y yo digo, bueno, y ya ahí dentro de la oración, aquí anda. Era un homeless. Entonces ya llegué al segundo lugar en donde ya dije, pues va a ser él. No era la persona que yo pensaba. De hecho, en mi mente yo sabía que pudiera ser otra persona. Era otra persona. Era un homeless. Y simplemente yo le digo, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Tú piensas que...? Dice, pues, bueno. Y le digo, mira. Ahora, cuando le pregunté, ¿crees en Dios? Él me dijo, pues no estoy seguro. Entonces le digo, mira, yo estaba en mi casa y de repente le digo, el Espíritu Santo me dijo, ve a tal hogar y ve y dale esta cantidad de dinero a esta persona. ¿Cuál es tu necesidad? No lo sé. No quiero saber cuál es tu necesidad. Dios tiene cuidado de ti. Me dijo, esto viene de parte del Señor, no es mi dinero, te lo manda Él. Y él se quedó así como, digo, yo no sé cómo Dios está tratando contigo, ¿verdad? No le prediqué el evangelio, no, simplemente Dios está tratando contigo, tú estás tratando con Él te mandó esto, yo no sé tu necesidad. Y me vine. Entonces, yo simplemente obedecí a lo que me está diciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a redarguir de pecado. El Espíritu Santo te pudiera decir, ve a tal lugar para que te congregues. No para que te hagas esclavo, sino para... Yo no sé lo que te pueda decir el Espíritu Santo, pero obviamente tiene que estar inclinado a que te alimentes de la palabra de Dios y te conduce a Cristo para que des buen fruto. Y cuando das el fruto, no eres tú, no soy yo, es Cristo en nosotros. No se dejen guiar, no se dejen engañar
por los que los quieren esclavizar. Si tú vas a un lugar y el Espíritu Santo te hace sentir que lo que estás escuchando no está bien, sal de ahí. Sal de ahí. Ahí es en donde está la... Entonces, ¿cómo puedes escuchar la ley o el Espíritu Santo? En la medida que vivas una vida más espiritual, estamos hablando de tiempo. Si te vas a bailar, te vas de party, andas en el mundo, la voz del Espíritu Santo es muy tenue. Pero si tú llevas una vida espiritual, vamos a decir, si tú te dedicas, vamos a decir, 3 días a vivir una vida espiritual, tú vas a poder escuchar al Espíritu Santo de una forma más clara. Ahí es en donde el Espíritu Santo nos habla. De por qué la gente no escucha el Espíritu Santo, mi hermano, es porque no estás ayunando, es porque no le estás dedicando tiempo a llevar una vida espiritual. Lee toda la Biblia en 10 días y vas a ver cómo el Señor te cambia tu vida. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.